Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Toda esta semana cuando estuvimos trabajando temas que hacen a ganadería, en la realidad pegaron pero enormemente en la audiencia, ¿no? Una audiencia que nos ve por temas políticos, temas económicos, temas gremiales de nuestra cadena agroindustrial, temas que tienen que ver con lo agrícola, con las economías regionales, pero especialmente arrancamos con Juan Yauró analizando un poco qué era lo que pasaba en el mercado en el día a día. Juan Barberis, creo que en estos días está top vista. ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta o no la carne? ¿Relación novillo-invernada? El caso de Marcelo Gianoli, alguien que siempre nos visita, un productor de 65 hectáreas que tiene 400 animales, que tiene un modelo de integración completa en Ayacucho. Bien, ahora nos vamos a meter en el capítulo ganadería subtropical. Y para eso nada mejor que hacerlo con el licenciado Agustín Arroyo, gran amigo. Compartimos el sábado en la red rural también ahí un espacio para contarle a la gente, yo diría, voy a arrancar esta nota diciéndote una palabra, ¿no? Entusiasmar a la gente con lo que viene. ¿Qué te parece? Claro, con una gran cuota de optimismo, es decir, que no es fácil dentro del escenario que nos toca desenvolvernos, pero yo creo que en todos los órdenes de la vida tenemos que tener ese concepto de que tenemos que mirar las partes positivas. Y más que nada en todo lo que hace al negocio agropecuario en general y ganadero en particular, en el cual prácticamente no hay corto plazo. Si bien hay decisiones que se toman en lo que tenemos que hacer en los próximos días, en los próximos meses, pero todo mirando a futuro. Y sin ninguna duda en la Argentina yo creo que ese escenario tiene que ser así, tiene que mirarse al futuro, y cuando en ganadería argentina hablamos de futuro, hablamos de zona subtropical. Más allá de los altibajos de los precios y de los altibajos de la rentabilidad en la agricultura, la relocalización y el desplazamiento de la agricultura de las zonas más fértiles ya se ha producido y es casi irreversible. Con lo cual, nuestra ganadería, si se tiene que recomponer esas famosas 10 o 12 millones de cabezas que se han perdido, tiene que conquistar zonas nuevas, tiene que mejorar la tasa de extracción, tiene que aumentar el peso de faena, no por recetas que yo invente, sino por recetas que han desarrollado algunos que son muy conocidos tuyos, Daniel Rearte cuando hizo su plan, Fernando Canosa, los que realmente han estudiado cuál es la posibilidad de recomposición y cuál es el potencial de la ganadería, todos apuntan a eso. Y todos apuntan y miran hacia el norte clásico, llamémoslo, de lo que es el NEA, que es donde potencialmente está instalada la ganadería y se está expandiendo hacia el NOA en algunos microclimas y mucho más hacia la zona semiárida del centro del país, de Santiago del Estero con todo su potencial, La Rioja, Catamarca, San Luis, San Juan, algo así también en Cuyo, es decir, se están desarrollando la ganadería y ahí es donde los saltos de productividad se van a producir con más énfasis. Cuando nosotros hablamos con vos siempre de ganadería subtropical, a mí me apasiona porque vos sos un tipo que ha trabajado toda su vida en la producción animal, se enfocó en un momento en la raza top, llamarlo así, Angus, fuiste director ejecutivo durante muchos años de Angus, es decir, un tipo metido en una genética muy argentina, en la zona más, digamos, templada, más tradicional. Y este desafío de ir a Bradford y meterte, digamos, en la ganadería, pero ya pensando, digamos, en los cruzamientos, ya imaginando eso. Cuando vos haces ese contraste de estas vivencias experienciales tuyas como profesional y imaginás lo subtropical, ¿no? Porque unos tienen sus puntos fuertes y otros sus débiles, pero cuando uno imagina lo subtropical, imagina la magnificencia de pasturas megatérmicas, volumen, hostilidad de la zona. Sí, bueno, la parte hostil, pero también esa parte de un animal de 550 kilos grandote o más, un animal poderoso, más pastura, todo como más grande, ¿no? Claro. Y bueno, está todo potenciado a las condiciones agroclimáticas. Cuando uno piensa las pasturas, cuál es el desarrollo de las pasturas en la zona templada, y se imagina, como vos bien decís, el pasto elefante, es decir, es una cosa que hasta en las denominaciones... Sí, es enorme, ¿no? Es una cosa, volumen de materia... Pero digamos, ahí yo te diría que las características y, digamos,
los pilares de la producción son muy parecidos. Lo que pasa es que las herramientas tienen que ser adaptadas a cada una de esas zonas. Posiblemente están más probados en lo que es en la zona templada. El gran boom que ha habido en el norte, pero que yo creo que quiero hacerlo extensivo a todas las razas en general. Y no dejo de hacer la comparación con la agricultura. Con el boom de la agricultura a nadie se le ocurriría utilizar una semilla que no haya sido debidamente probada. Muy pocos son, y cada vez menos, y creo que ya casi no existe el que use una bolsa blanca, que use una semilla que no tiene un respaldo, que es una semilla híbrida probada con su potencial de productividad, porque es meterse en un negocio en el que no le va a funcionar. En la ganadería se vino mucho más atrás de eso. El usar toros de lo que nosotros llamamos genética formal, que es la genética formal la que pasa por escritorios, el animal que tiene papeles, que se le conoce la genealogía, los antecedentes, la productividad, que tiene datos de comportamiento y además que se predicen los datos de comportamiento a través de los DEPS y hoy de la genómica, etcétera, etcétera. Eso es muy novedoso en la ganadería. Y recién se está imponiendo y lo venimos machacando a través de las asociaciones y del foro de genética, etcétera, etcétera, de convencer al productor de que pagar unos pesos más por un toro probado de genética formal se le va a traducir en una mayor rentabilidad, en una mayor cantidad de kilos de ternero, en mayor fertilidad, en mayor capacidad de crecimiento, en mayor calidad de carne, etcétera. Y lo estamos convenciendo a la larga, porque se ve la diferencia de precios en el toro, en que, ya te digo, proviene de una genética formal al toro que el novillo entero que deja el ternero que dejó el vecino porque le gustó la pinta. Ya con eso solo no es suficiente para conseguir al productor. Y eso en el norte se manifiesta mucho y además, bueno, aparte de eso hay un desbalance entre oferta y demanda y es lo que explica por qué el promedio de los toros que se vendieron el año pasado en Brangus Bradford tocaron los 2.800 a 2.000 kilos de carne, o sea, hablamos de 25 a 30.000 pesos en términos generales, y en la pampa húmeda siguen valiendo un 60%, un 70%. Es un problema de oferta y demanda que seguramente en el mediano plazo se va a nivelar. Decime, cuando hablamos un poco de la gestión, ¿no? El management del negocio ganadero en la región subtropical, cuando hablamos de la aplicación de tecnología, los modelos productivos, las pasturas, la genética, el manejo, la necesidad de agua, capital, infraestructura, logística, ¿qué comparación harías, no? Porque esto es como muy nuevo, ¿no? Es como el tipo nuevo rico, ¿no? Es como si fuese una cosa que... Cuando se habla de conquistar nuevas zonas para la ganadería en el norte, esa palabra conquistar explica que se está avanzando hacia lo no explotado, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay que avanzar con pasturas, para empezar, o sea, reemplazar o mejorar las pasturas propias de la zona. Hay que trabajar mucho en sanidad porque hay que poner al animal en un ambiente razonablemente confortable, en el cual no esté afectado por toda la caterva de ectoparásitos, por los mosquitos, por la garrapata, por la ura, por todo lo que es todo un ambiente, como yo comentaba recién, es un ambiente hostil. El animal tiene que producir en condiciones confortables, como para dar un ternero por año la vaca y como para que tenga una buena capacidad de crecimiento. En la parte de agua, y hay zonas en las que o el agua es escasa o el agua no es de buena calidad, con lo cual hay que tomar los recaudos necesarios para eso. Es decir, en la medida que, como decíamos recién, avanzamos hacia la zona semiárida, y hablamos de que si pasamos de los 1.200, 1.500, 1.800 milímetros que llueven en la frontera este, a la zona centro, hablamos en zonas, por ejemplo, donde estuvimos hacia fines del año pasado, 300 o 350 o 400 milímetros por año. Complicado, en los campos, ¿no?, de Catamarca, por ejemplo. Y sin embargo, vos ves ahí, y eso, bueno, hasta es emocionante llegar a esos campos en los cuales se está conquistando y se está dominando la naturaleza. Se le está modificando el ambiente de manera tal de que pueda existir no solamente el animal, sino el hombre mismo. A veces uno dice, ¿cómo eso verdaderamente es hacer patria? Ir a producir, pudiendo estar a 300 kilómetros de la capital federal en zona de 800, 1.200 milímetros con unas pasturas excepcionales, y el hombre acepta los desafíos y se va a
300 milímetros por año, que vos decís, ¿cómo llegás a eso? ¿Y ahí qué recursos forrajeros se utilizan? Porque ahí Bueno, es sangre también subtropical, No, sin ninguna duda, pero las básicas, bueno, lo que ha cambiado, todo lo que es el Gatton famoso, que ha cambiado los niveles de productividad. Y hay pero con 350 milímetros al año sí, y no, además debe estar bastante concentrado, ¿no? Tenés que reforzarlo, tenés que hacer pozos que están a un montón de metros. O sea, hay que empezar a trabajar con algo de riego, tenés que regar, con riego podés sacar que muy tener más reservas. Porque... Sí, sin ninguna duda, tenés que trabajar mucho más en reserva. Y tenés que tener, volviendo al tema ganadero, una genética que esté adaptada a esas condiciones. Y ahí no hay ninguna duda en que, bueno, las dos grandes razas de la zona subtropical, Brangus Grafford, en ese sentido han demostrado, pero por lejos, que es la herramienta adecuada. Yo te preguntaba el otro día, justamente imaginando este gran mercado que tiene la Argentina para poder volver a 800.000 toneladas, decíamos con vos, ¿no? Que Sí, habían ocurrido en los últimos días. Hemos estado en 800.000. Hemos estado en 800.000 y ahora están menos de 200.000. Y ahí te preguntaba, porque no es un proceso simple, ¿no? ¿Cuánto podía aportar la ganadería subtropical a esa transformación, ¿no? Suponete, hasta hacíamos el juego de roles, yo fuera ministro y digo, señores, dejémonos jorobar con las retenciones a la carne, dejémonos de jorobar con los registros de exportación, abramos el juego, muchachos, a trabajar, vamos, a poblar los campos con Hacienda y si hace falta importemos de Uruguay, que han sabido capitalizarse más que nosotros, o de Paraguay o lo que sea, pero vamos para adelante. ¿Cuánto podría aportar en ese esquema la ganadería subtropical, en un avance así agresivo de la ganadería argentina? No, bueno, cuando el otro día en tu programa, el sábado, hicimos también referencia, cuando en su momento, el año pasado, el anteaño creo que fue, que me pediste una colaboración para la revista, con miras a la visión en el 2030, si no me equivoco. Y yo me acuerdo que, bueno, el comienzo de esa nota decíamos que en cualquier situación en la cual uno quiere hacer futurología, bueno, hay grandes interrogantes porque hay un montón de factores que te pueden cambiar ese foco, pero mucho más en la Argentina, en la cual no solamente depende de que uno se siente y planifique, sino que los factores externos, léanse de decisiones a nivel de Estado, a nivel de gobierno, son los que más te pueden afectar. Pero en ese momento nosotros decíamos y planteábamos que puede haber una recuperación del stock bovino argentino y el mayor impacto va a ser sin ninguna duda en la zona tropical. Pero como bien decían en sus trabajos, tanto Daniel Rearte como Fernando y los otros que han estudiado estas perspectivas, no solamente la situación, sino el potencial del stock bovino, ambos coinciden, ellos por lo menos y algunos otros, en que no es imprescindible aumentar muy significativamente el stock, sino que lo que hay que hacer es estrujarlo mejor, claro, hacerlo más eficiente. Aumentar los kilos. Entonces, los kilos de animal, ¿no? Que lo hablábamos también. Dejar el famoso 50... tema de la famosa tasa de extracción de 24-25% que tenemos anual y llevarla a lo que tienen otros países que no es que están extremadamente más avanzados en ganadería, pero saltando 2 o 3 puntos en la tasa de extracción, llevándola a 27-28%. Y que significa obviamente tener una mejor fertilidad, menor mortandad, etcétera, etcétera, pero además aumentando el peso promedio de faena. No en un porcentaje enorme, pero si estamos en 210 kilos, llevarlo a 205, 207, bueno, eso ya son cuentas que son fáciles de sacar. En muy poco tiempo se puede aumentar significativamente la producción y de los 2.500 millones de toneladas que tenemos, poder saltar un 10%, un 20% no es una cosa despreciable, con lo cual se mantendría el aporte para que el habitante promedio siga comiendo sus 60 kilos de carne por año y esos 200.000 toneladas que hemos exportado el año pasado se transformen fácil en 800, 900 o 1 millón de toneladas. Así de sencillo. Ahora, ¿y eso qué hace falta para eso? Política, ¿no? Como bien he escuchado al ingeniero Horacio Gutiérrez, siempre lo sigue repitiendo, lo conoces obviamente, sí, que dice, no necesitamos que nos den una mano, necesitamos que nos saquen las patas de encima. Claro. La realidad es esa, es decir, en la medida en que se saquen las patas de encima del productor agropecuario en general, particularmente del ganadero, solito, en cuanto tenga algo más de rentabilidad, reinvierte, aumenta, mejora la tecnología y inmediatamente la producción se va para arriba. Te hago la última, Agustín. Vos como director de Braford la conocés bien, ¿no? Hemos visto en los últimos 4 o 5 años que justamente Braford y Brangus están vendiendo
genética más cara que las razas tradicionales de zona templada, ¿no? Esto ha crecido, se ha mostrado ese gap. ¿Qué termómetro tenés del productor ganadero, del cabañero y productor, ¿no? Porque mucho, digamos, el cabañero es productor también, ¿no? Obvio. Respecto a lo que ve hacia adelante después del 10 de diciembre, ¿no? O sea, porque vos debés tener conversaciones con ellos, ven los nubarrones hoy, ven que nada va a cambiar porque no hay ninguna política que apunte a esto, pero sí se ve, de repente da la sensación, en los candidatos de la oposición. Entonces, cuando uno imagina eso, hay gente que el que es empresario es piola y sabe, bueno, acá yo me tengo que adelantar a las cosas, ¿no? ¿Hay algún termómetro de eso? De decir, che, no, mirá, yo voy a pensar en invertir más, el tipo que hacía arriba un Catamarca, invertir. ¿Ves algo, algún comentario de café que indique esas cosas? Sí, porque se ve la lucecita en el fondo del túnel, como se suele decir. Si vos no ves la luz, decís, bueno, yo me quedo esperando a que aclare o que aparezca la luz. Hoy la luz está después del 10 de diciembre. Entonces, como decíamos recién, en ganadería las decisiones no hay que esperar a que llegue el tren, sino que hay que tomarlas antes, porque si no te agarra desprevenido. Y eso está impactando hoy, eso se está pulsando. Si vos me decís, ¿cuáles son los elementos ciertos que hacen? No, es nada más que el optimismo, con miras a que va a haber un cambio en el cual se va a revalorizar la producción, se va a revalorizar la productividad. Y en el campo lo que funciona es la productividad. Entonces se está apostando a futuro. En ese sentido, por más que este va a ser un año incierto por todos los avatares preelectorales o de elecciones de fin de año, se espera un año interesante desde el punto de vista de la inversión en reproductores. Porque el que invierte hoy en reproductores está apuntando no hacia fin de año, sino al año que viene o hacia dentro de 2 años. Eso hay una expectativa interesante y las asociaciones son conscientes de eso porque recogen la opinión de sus productores y entonces están planificando para responder a esa expectativa a los próximos remates, las próximas exposiciones, pensando en el futuro. Sin ninguna duda que eso va a incidir positivamente en lo que va a ser el mercado de reproductores de este año, va a fortalecer la demanda. Se lo dije al principio cuando arrancamos esta nota, sin duda el tema ganadero cada vez, y yo se lo digo porque lo veo acá, lo veo analizando la cantidad de clics, el Google Analytics, que para nosotros nos muestra el rating de cada nota, la cantidad de tiempo que la gente se queda mirando las notas, eso es un indicador totalmente real de la intensidad de la gente por determinados temas. Y estos últimos 15 días hubo mucha intensidad en temas ganaderos. Sabemos algo, el sector agropecuario es muy activo, es muy dinámico, quedan 10 meses para un cambio, creo que parte de ese cambio lo tenemos que hacer nosotros también, apostando, indicando, enseñando también a aquellos este tipo de cosas. Bueno, desde esta trinchera, con especialistas como Agustín Arroyo, y en este caso con años de ganadería templada, subtropical, bueno, este es nuestro aporte para ustedes, para que vean justamente un espacio enorme de producción, una economía regional importante y el espacio de la ganadería metida dentro de eso. Profesor, muchas gracias, como Ricardo. Siempre, muy amable, muchas gracias Hasta por estar con nosotros. Muchas gracias. Y con ustedes nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.